mucho. Abran sus Biblias, por favor, hermanos. Gálatas capítulo 5, versículos del 16, vamos a leer hasta el 23. Me han acortado el tiempo, pero voy a ahorrar algunas palabras y vamos a ir directamente al grano esta noche. Gálatas 5, 16 al 23, dice así: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Oremos. Dios mío, háblanos esta noche, edifícanos, renuévanos, transfórmanos con tu palabra. Recuérdanos, Señor, que como hijos tuyos somos llamados a vivir bajo la guía de tu Santo Espíritu. Bendice, Señor, nuestras mentes para que podamos entender lo que tú nos quieres decir esta noche. Hacemos a un lado todo aquello que pueda estorbarnos, Señor. En el nombre de Jesús, con la autoridad que Él nos ha dado, Señor, le ordenamos a todo espíritu contrario a ti que se vaya de este lugar ahora mismo, Señor. Que tú, Señor, cierres la boca de todo espíritu, Señor, que sea contrario a tu voluntad. Padre, gracias por hablar en nuestras vidas. A ti sea toda la gloria y la honra, mi Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, quiero recordar lo que hablamos la semana pasada y ubicarnos en el contexto de la carta. Aunque la epístola a los Gálatas es una defensa de la salvación por la gracia, es decir, Pablo en esta epístola defiende que nuestra salvación es el resultado de la gracia de Dios y no de nuestras obras. Eso no implica que nosotros vamos a vivir como queramos. De eso es justamente lo que empezamos a hablar la semana pasada. Pablo les hacía a los Gálatas la aclaración: miren, si bien es cierto, hemos sido salvos por la gracia de Dios, en ninguna manera eso se convierte en una licencia para que los cristianos vivan como quieran, sin temor a que eso les pueda traer consecuencias. De ninguna manera. Pablo les decía que ellos deberían andar en el Espíritu, y es lo que dice el versículo 16: andad en el Espíritu y no complazcan los deseos de la carne. Habla también de que hay una pugna interna en la vida de las personas, de los hijos de Dios, entre los deseos de nuestra naturaleza caída y la obra del Espíritu Santo en nosotros. Eso es algo que dijimos vamos a tener hasta que nos vayamos con el Señor. Pero nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, somos llamados a ser guiados por el Espíritu Santo. Ahora, habrá también quienes piensan que la obra del Espíritu Santo solamente es para ciertas personas que tienen un nivel de espiritualidad superior a otras, y no es así. Usted y yo, hermanos, desde el momento en que creímos en Jesús, el momento en que Él por su misericordia nos hizo nacer de nuevo, la Biblia dice que a partir de ese momento usted y yo fuimos sellados con el Espíritu Santo. Quiere decir que todos los que estamos en Cristo, todos tenemos el Espíritu de Dios. Hay un pasaje que quisiera que vea ahí en 1 Corintios capítulo 3 y versículo 16, que dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Les preguntó Pablo a los corintios. ¿No saben esto ustedes? Entonces, hermanos, debemos usted y yo tener claros que desde el momento en que creímos y nacimos de nuevo, en ese momento fuimos sellados y el Espíritu Santo de Dios vino a morar en nuestra vida. Por lo tanto,
todos los creyentes, todos los hijos de Dios, tenemos el Espíritu de Dios. Hay hay personas que se creen superiores y hay otros también que caen en ese error de pensar que el Espíritu de Dios solamente obra en algunas personas. Y no es así, hermano. El Espíritu de Dios obra en todos los creyentes. Es más, esa es una de las evidencias de que usted y yo somos hijos de Dios. Cuando el Espíritu obra en nuestras vidas, es Él el que nos guía a toda verdad, es Él el que nos conduce a hacer lo correcto. Entonces, cuando hablamos de ser guiados, como dice el versículo 18, vuelvo a Gálatas capítulo 5 verso 18, pero si sois guiados por el Espíritu de Dios, se supone que los creyentes debemos dejarnos guiar por el Espíritu Santo. ¿Y qué es eso, hermano? No es otra cosa más que dejar que sea el Espíritu Santo el que nos indique hacia dónde nosotros tenemos que dirigirnos, lo que tenemos que hacer, la manera en que tenemos que pensar, la manera en que tenemos que actuar. Hermano, es cierto, hay tantas maneras de ilustrar lo que es la obra del Espíritu, pero una sencilla: cuando alguien nos ofende, cuando alguien nos insulta, cuando alguien hace algo que nos daña. Nuestra naturaleza humana, ¿qué nos dice? Humanamente, ¿qué nos dice nuestra naturaleza? Cuando alguien nos hace daño, ¿qué nos dice? Que hay que desquitarse, que hay que vengarse. Si me dijo algo, yo tengo que responderle no igual, peor. Si me hizo algo, no me tengo que quedar con eso. En el fútbol, ¿verdad? Si alguien me pegó, ya me lo voy a volver a encontrar otra vez. Y en todo es igual. Cuando alguien nos hace algo, cuando alguien nos agrede, nos ofende o nos daña, nuestra naturaleza nos dice: tenés que cobrar venganza. Nos dice nuestra carne. Pero el Espíritu de Dios que mora en nosotros, ¿qué nos dice? Deja pasar. Nos dice, porque el Espíritu Santo nos lo dice. El asunto es a quién nosotros obedecemos. El Espíritu Santo nos dice: quédate. Cuando alguien nos ofende, ¿qué dice el Espíritu de Dios? Quédate callado, no hagas nada. Y vienen a nuestra mente pasajes como aquel que dice: honrale es al hombre pasar por alto la ofensa. Eso es ser guiado. O sea, una cosa es que usted reciba de parte del Espíritu de Dios la guía. O sea, el Espíritu le dice: esto es lo que tenés que hacer. No le respondas como merece su necedad. No le hagas lo que esa persona se merece. Déjale. Como la hermana vino y mencionó, que dijo: hay que dejar lugar a que Dios sea el que cobre venganza de aquellas cosas que nos han ofendido. Dejar que sea Dios. Eso nos dice el Espíritu. Pero a veces nosotros no le hacemos caso al Espíritu, sino que nos tomamos la justicia y la venganza en nuestras propias manos. Si ya va a ver lo que le voy a hacer. Ya va a ver lo que... Entonces, cuando hacemos esas cosas, nos estamos dejando llevar por los deseos de nuestra carne. Cuando alguien nos invita a hacer algo malo, lo que sea que nos inviten a hacer, en nuestro interior comienza una lucha. Una que nos dice: mira, eso que vas a ir a hacer es agradable, vale la pena, andá, tómate un par de cerveza, una invitación indebida, andá, te va a gustar. Eso nos dice nuestra carne, pero el Espíritu nos dice: lo que vas a hacer no es correcto, no lo hagas. Entonces, cuando usted y yo oímos y atendemos las instrucciones del Espíritu Santo, entonces estamos siendo guiados por el Espíritu. Y a eso es a lo que somos llamados, porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. Ser guiado por el Espíritu Santo, hermano, en una sola palabra es santificación. Eso es ser guiado por el Espíritu Santo. Santificación. Cuando yo hago mi parte, es decir, Dios me dice: no lo hagas, y cuando yo le obedezco a Dios, yo me estoy santificando. Esa es la obra del Espíritu, y a eso somos llamados los cristianos. El hecho de que seamos salvos por la gracia, el hecho de saber que nuestra salvación no depende de nuestras obras, en ninguna manera constituye para nosotros una licencia para hacer lo que queramos. ¿Por qué? Porque ya dijimos, de todos nuestros actos le vamos a rendir cuentas a Dios.
Dios, en otras palabras, a nosotros que somos sus hijos, nos vive amonestando y nos ha dado leyes y mandamientos solamente para que nosotros vivamos en este mundo de una manera agradable. Dios nos dice, como usted le dice a su hijo: hijo, no vayas a meter la mano al fuego. ¿Por qué le dice usted a su hijo que no vaya a meter la mano al fuego cuando está pequeñito? ¿Porque odia a su hijo usted? ¿Porque quiere hacerle la vida infeliz a su hijo? ¿O por qué le dice no vayas a meter la mano al fuego? Porque quiere evitarle un dolor. ¿Por qué Dios nos habrá dado tantos mandamientos en las Escrituras, en la Biblia? ¿Por qué nos habrá dado tantas instrucciones Dios en la Biblia? ¿Porque quería volvernos a nosotros infelices en este mundo? Porque quiere evitarnos el dolor. Por eso es que aquel que es sabio atiende a la voz de Dios. El necio no. El necio da rienda suelta a sus deseos. El necio le da rienda suelta a sus pensamientos. Para el necio, sus decisiones son mejores que las de Dios. En su propia opinión dice la Biblia que el necio es más sabio que 100 que sepan aconsejar. Trate usted de instruir a un necio a ver qué va a pasar. Dice la Biblia que no hay que perder el tiempo tratando de instruir a un necio, porque seguramente nos va a insultar. Estoy parafraseando el pasaje de la Biblia que dice eso. Entonces, es algo parecido, no exactamente, pero parecido a lo que Jesús dijo: no hay que darles las perlas a los cerdos, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, ser guiado por el Espíritu es santificarnos. Cuando yo escucho la voz de Dios y me aparto del mal, el sabio ve el mal y se esconde, se hace a un lado, se aparta, evita los problemas. Sabiamente, guiados por el Espíritu, eso es ser guiado por el Espíritu. Caminar por la senda de justicia, con libertad, con alegría, con gozo. Dios no quiere que seamos gente amargada, ni gente triste, ni gente deprimida. Dios quiere que seamos felices. Por eso nos da consejos, mandamientos, y por eso nos ha dado su Espíritu, para que nosotros andemos conforme a Él. El problema de muchos cristianos es que, siendo hijos de Dios, viven como les da la gana. ¿Cuál es el resultado? Terminan pasándola mal. Y luego, claro, de esas cosas no se dan testimonio. De eso no se da testimonio, porque usted no viene a decir: hermano, les quiero venir a dar testimonio que por andar de borracho, hermano, me atropelló un carro, hermano, y me dejó todo quebrado, hermano. ¿Y cuál es el testimonio? Ah, no, que quedé todo fregado. Nadie viene a contar esas cosas. Nadie viene a contar eso. Por eso, hermano, es que usted, en lugar de que nos metamos en problemas, debemos aprender a ser guiados por el Espíritu. Y si somos guiados por el Espíritu, dice el versículo 18, entonces ya no estamos bajo la ley. ¿Qué quiere decir eso? Que usted y yo ya no estamos bajo la pena de la condenación. Es lo único. O sea, como hijo de Dios, yo se lo dije: usted es un hijo de Dios, usted no se va a ir al infierno. Pero eso no quiere decir que no vaya a pagar sus cuentas aquí en la tierra. El que usted ya no va a ir a la condenación no quiere decir: pues entonces hago lo que quiera y listo, porque como soy hijo de Dios. No, ya no estamos bajo la condenación de la ley, pero sí estamos bajo el gobierno de Dios en nuestra vida. Vea lo que dice Primera de Timoteo 1:9, para que entendamos que usted y yo, los que estamos en Cristo, ya no estamos bajo la ley. Dice: conociendo esto, que la ley no fue dada ¿para quién? Primera Timoteo 1:9 estoy leyendo. No fue dada para el justo, sino ¿para quiénes? Para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas. Dice en el 10: para los fornicarios, para los sodomitas, que son los homosexuales, para los secuestradores, para los mentirosos, pérjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Entonces, la ley no fue dada para los hijos de Dios, fue dada para que aquel que está sin Cristo, cuando sea juzgado delante de Dios, será juzgado por haber incumplido la ley. Habrá algo por lo que se le puede señalar. En cambio, usted y yo, la Biblia dice que Cristo Jesús vino y nos justificó. ¿Quién condenará a los escogidos del Señor si Él es el que justifica? Es decir, Él nos ha declarado justos delante del Padre. Entonces, no es para nosotros, dice también en Romanos 6, 14 y 15, porque el pecado no se enseñorea de vosotros. Oiga, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Estamos usted y yo bajo la ley? No,
Estamos bajo la gracia. ¿Qué es eso? La gracia, dijimos, es ese don, ese regalo de Dios que usted y yo no merecemos, de ser perdonados, de ser hechos hijos de Dios. El que se nos conceda la entrada al reino de Dios, ese es el don de Dios. Por eso Dios dice ahora, que seas un hijo de Dios no te debe convertir en un libertino. O sea, no vas a ir a ser, no, eres mi hijo, y por tanto debes de ser guiado por el Espíritu, porque yo he puesto en ti mi Espíritu. Tú eres el templo del Espíritu Santo, aunque ya no estás bajo el yugo de la ley ni bajo la maldición de la ley, porque dijimos que de eso ya fuimos libres. Versículo 15, ahí en Romanos 6:15, que pues el hecho de que ya no estemos bajo la ley significa que pecaremos. Dice al final, en ninguna manera. O sea, si el estar bajo la gracia no significa hacer lo que queramos, sino que debemos ser agradables delante de Dios. Esa es nuestra responsabilidad, esa es la santificación. Volvamos a Gálatas 5, versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne. Cuando dice manifiestas son, es que todo aquel que no es guiado por el Espíritu, todo aquel que sigue los deseos de la carne, todo aquel que está sin Cristo, esa persona, sus hechos, su vida, demuestran quién es. Basta con ver el comportamiento, la conducta, la manera de pensar de una persona para saber de quién estamos hablando. Dice en Lucas capítulo 6, versículo 45, el hombre bueno, oiga, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, ¿qué saca? Lo malo, porque de la abundancia del corazón. Entonces, claro, usted y yo aquí no estamos para juzgar a nadie. Aquí no estamos, mira, ese es un hijo del diablo. No, eso a usted y a mí no nos importa. Pero si usted quiere, si usted se pregunta, mi hermano, ¿y quiénes son hijos de Dios? Hay que ver cómo viven. ¿No dice la Biblia que por sus frutos los conoceréis? El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, ¿qué saca? Entonces, bueno, dejemos a los demás ahora. Piensen usted, ¿y usted qué saca de su corazón? Solo cosas buenas, solo amor para su prójimo, solo bondad para su prójimo, solo hacerle el bien a los demás. Solo en eso piensa. Porque el hombre bueno de su corazón, el hombre bueno del tesoro de su corazón saca cosas buenas, obediencia para Dios, honra para Dios, honra para nuestro Padre. Es decir, ¿qué sacamos del corazón? Ahí sabemos. Por eso Pablo dice, y manifiestas son. O sea, si ustedes quieren saber quiénes son guiados, quiénes se dejan llevar por la carne, ahí están, a la vista. Y empieza a hacer una lista Pablo de las obras de la carne, que a los hermanos que tomaron una copia del bosquejo, ahí están agrupados en al menos cuatro grupos, valga la redundancia: inmoralidad, idolatría, rivalidad y embriaguez. Son 4 áreas en las que están divididos estos que son las obras de la carne. En el tema de la inmoralidad, mire los que están, que son parte de lo que continúa ahí en el versículo 19: adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Todos esos son pecados de inmoralidad, que son el resultado de las obras de la carne. Luego están otros que están agrupados en la idolatría, entre ellos la idolatría y la hechicería. Y también están otros que son obras de la carne que tienen que ver con la rivalidad, con nuestra relación con el prójimo. Y ahí menciona enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidia y homicidio. Todo eso tiene que ver con rivalidades. ¿Qué son? Son obras de la carne. Y en el grupo de la embriaguez menciona las borracheras y las orgías. Ahí están agrupadas todas las obras de la carne. Y dice Pablo que todos los que andan en ellas no heredarán, como ya os lo he dicho antes, dice en el versículo 21, que los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora hay que entender algo, que usted y yo
siendo hijos de Dios, puede ser que en algún momento algo de eso nos pasa. Algo de lo que está ahí nos sucede. Caemos en una de esas cosas, pero no vivimos en ellas. Por eso es que la Biblia dice los que practican estas cosas. Y cuando digo no vivimos en ellas, hay que quizás establecer una diferencia que puede ser sutil, pero en fin es una diferencia. Aquellos que son guiados por el Espíritu algunas veces cometen este tipo de faltas. Pero la diferencia es que en su interior siempre habrá una lucha que le dice a esa persona: lo que hiciste no está bien, y esa persona va a estar delante de Dios arrepentida. Y no es algo que nosotros tengamos que saber, conocer o oír de esa persona, pero el interior de esa persona habrá arrepentimiento, habrá una confesión a Dios y le va a decir: Señor, perdóname por odiar, por haber sentido odio contra mi prójimo, perdóname por haberme emborrachado, perdóname por haber fornicado, perdóname por haber adulterado. Es decir, esa persona, ese hijo de Dios, cuando cometa alguna de esas faltas o caiga en alguna de esas obras, se va a arrepentir. Habrá una lucha en su interior por salir de esa condición. No se va a sentir cómodo en ella. Esa es la diferencia. Mientras que aquel que no ha nacido de nuevo, aquel que no es guiado por el Espíritu, ese hace todas esas cosas y se siente cómodo. Ese no siente ningún malestar. Al contrario, hasta se jacta de esas cosas. Se jacta de ser un borracho, de ser un adúltero, de ser un malviviente, de andar empleitado, de los homicidios. Es decir, se jacta de las cosas malas. Mientras que alguien que es guiado por el Espíritu, cuando comete estos errores, se siente mal y se avergüenza delante de Dios y va delante del Padre a pedirle perdón. Es decir, los hijos de Dios pueden cometer estas faltas, pero no viven en ellas. No se sienten bien ahí. En algún momento el Espíritu de Dios les redarguye y ellos van delante del trono de Dios a pedir perdón. ¿Y qué dice la Biblia que hace cuando sus hijos le piden perdón? ¿Recuerda lo que dice la Escritura? Que si confesamos nuestros pecados, dice, ¿qué es Dios? Fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero eso es a los hijos. Pero los que no se sienten mal ni le piden perdón a Dios, ni oran. Ellos les da igual. Al contrario, se jactan de su manera de ser conforme a los deseos de la carne. Entonces hay una diferencia. Y los que no son del Señor, como dice la Escritura, esos viven en la vanidad de su mente. Quiero que vea Efesios capítulo 5, versículos del 7 al 11. Efesios 5, del 7 al 11. Dice el Señor a sus hijos: no seáis pues partícipes con ellos, hablando de las obras de la carne, porque en otro tiempo, cuando no habíamos nacido de nuevo, cuando no nos había alumbrado Cristo, erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. ¿Qué pide después el Señor? Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu, que es de lo que estamos hablando allá en Gálatas, el fruto del Espíritu se manifiesta en toda bondad, justicia y verdad. Ahí se manifiesta que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Cuando nosotros tratamos de andar rectamente, cuando nosotros demostramos que nos sentimos mal por haber pecado, cuando nosotros hacemos nuestro esfuerzo por corregir nuestros errores, ahí demostramos que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Comprobando, dice, lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Es decir, no debemos de estar de acuerdo en ningún momento nosotros con las obras de las tinieblas. Cuando nos equivocamos nosotros, reconocemos nuestro error y vamos delante del trono de Dios a pedir perdón. Aquí no vamos a decir que, no mire, fulano no se equivoca, fulano es perfecto. Todos en algún momento algo de eso hemos hecho. ¿Pero qué? No nos quedamos ahí. Nos dimos cuenta que estaba mal, el Espíritu hizo su obra, nos redarguyó. ¿Qué hicimos? Fuimos delante de Dios y le pedimos perdón y corregimos nuestra vida. Eso es lo que hace alguien que es guiado por el Espíritu. Mientras que los que son de la carne, los que están sin Cristo, ellos se quedan y siguen practicando. Como dice
Gálatas 5, el versículo 21, a la mitad dice: como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, es decir, los que viven de esta manera y no se arrepienten y no cambian, los tales heredarán el reino de Dios. No heredarán, perdón, el reino de Dios. Y ellos se hacen manifiestos por sus obras. Versículo 22. Mas el fruto, porque es uno solo, que tiene diferentes componentes, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. El fruto también podemos agruparlo ahí. Los que tienen el bosquejo verán que están agrupados en diferentes áreas. Una de ellas tiene que ver con lo que sería el resultado de ser justificados por fe. ¿Qué es lo que produce eso en nuestras vidas? Produce amor, gozo y paz. Cuando usted y yo hemos sido justificados, más bien cuando tenemos el conocimiento y tenemos esa revelación de Dios, que hemos sido declarados justos delante de Dios, ¿cómo nos sentimos? Con gozo y en paz. Exactamente. Y eso en nosotros también produce el amor. ¿Por qué amamos nosotros a Dios? Porque Él nos amó primero. Cuando yo tengo conciencia de que Dios por su amor me perdonó y me salvó, entonces recíprocamente de mi ser, algo que Dios produce es que yo le ame a Él. Por eso la Biblia dice que quien no ama no ha conocido a Dios. Y si le amáis, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahí se muestra el amor. Una persona que dice que ama a Dios, pero su vida no lo demuestra, no lo refleja, es un mentiroso. Nuestra vida debe de demostrar, deben de verse los frutos de quienes somos. Decíamos con los hermanos un decir popular acerca de esto, hermano, ¿cómo es? Si camina como pato, si le hace cuac como pato, si parece pato, tiene plumas y parece pato, y nada en el agua como pato, ¿qué es? No me venga a decir que es una gallina, es un pato, ¿verdad? Entonces, así nosotros, hermanos, si hablamos como inconversos, si actuamos como inconversos, si parecemos inconversos, si pensamos como inconversos, somos cristianos. Somos inconversos. Pero si hablamos como hijos de Dios, si actuamos como hijos de Dios, si pensamos como hijos de Dios y si parecemos hijos de Dios, ¿qué seremos? Probablemente somos hijos de Dios. Entonces, lo que decíamos, ¿verdad? El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Entonces, los primeros tres elementos del fruto del Espíritu tienen que ver con el conocimiento, la conciencia de haber sido justificados por fe. Por eso en nuestras vidas hay gozo, hay amor y hay paz. Los otros tres se relacionan con el trato a los demás. Llamemos la paciencia, la benignidad y la bondad. Eso tiene que ver con nuestro trato para con el prójimo. Porque en efecto, la Biblia dice, nos manda, que los que somos espiritualmente mayores que otros, ¿cómo tenemos que ser con los hermanos menores? Pacientes. Dice que los mayores tienen que soportar las debilidades de los que no son maduros en la fe. Entonces habla de paciencia, benignidad, porque para con nuestro prójimo, mire, si ganas de hacerle el mal a la gente, nos van a sobrar, hermano. Pero Dios nos va a decir, haz el bien a quien te odia, a quien te aborrece, hazle el bien, hazle el bien. Eso nos manda el Señor. Si tu enemigo tuviera hambre, ¿qué dice que hay que darle? Veneno. ¿Qué dice que hay que darle si tu enemigo tiene hambre? Dale de comer. Y si tuviera sed, dale sal. ¿Qué dice que hay que darle? Eso dice el Señor, esa es benignidad. Cuando usted y yo no devolvemos mal por mal,
Usted y yo debemos devolver bien por mal. La gente nos hace mal y nosotros le vamos a hacer el bien. Eso es. Y la bondad es cuando usted y yo somos movidos a hacer el bien aún a aquellas personas, no porque sean enemigos, sino hacemos el bien, somos bondadosos, ayudamos al que necesita. Y viene un tercer grupo que tiene que ver nuestra relación con Dios, con el prójimo y con nosotros mismos. Nuestra relación con Dios, cuando dice la fe, es decir, usted y yo, sin fe, dice la Biblia, es imposible agradar a Dios. La fe es imprescindible para ser agradable delante de Dios. Entonces la fe tiene que ver con nuestra relación con Dios. Con nuestro prójimo habla de la mansedumbre, mansos, pacientes, pacíficos. Eso es a lo que somos llamados los hijos de Dios, no gente contenciosa ni beligerante. Y con nosotros mismos también tiene que ver la templanza, o sea, el dominio propio. Eso tiene que ver con nosotros. La templanza es el equivalente al dominio propio. Dice la Biblia que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces los últimos tres tienen que ver con nuestra relación con Dios, con el prójimo y con nosotros mismos. Para con Dios fe, para con el prójimo mansedumbre, para con nosotros mismos dominio propio. Y todo eso es parte del fruto del Espíritu en nuestra vida. Eso es diferencia, hay un contraste. Y dice que una cosa son las obras de la carne, que ya las vimos, y otras son los frutos del Espíritu. Nosotros somos llamados a vivir bajo los frutos del Espíritu. Y dice que contra tales cosas no hay ley. ¿Qué quiere decir? Que nada de lo que encierra el fruto del Espíritu es algo que la Biblia prohíba hacer. La Biblia no prohíbe amar, la ley no prohíbe ser benigno, la ley no prohíbe tener fe, la ley no prohíbe ser manso, la ley no prohíbe tener nada de lo que es el fruto del Espíritu está prohibido por la palabra de Dios. Así es que, hermanos, Dios nos ha llamado a andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Vamos a orar. Señor, te damos gracias esta noche.